Muy bien, familia, buenos días a todos los que nos acompañan aquí en el auditorio y a todos los que están en casa. Qué bueno tenerlos aquí. Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Y nosotros vamos a estar leyendo la escritura, vamos a estar estudiando algo importante. Nosotros estamos en una serie de enseñanzas, Dios versus el mundo, y hoy el título que he colocado precisamente es Darwinismo social. Entonces quiero que usted le preste mucha atención a lo que vamos a hablar esta mañana, y sé que usted va a ser bendecido. Así que antes de leer la escritura, una de las herencias que nosotros tenemos de la caída, una de las herencias que nosotros tenemos heredadas después de que el hombre pecó en Adán, es la herencia de el yo absoluto, el yo reinante. Y ese yo es ese ego, ese yo es esa deseo de controlar y de dominar todas las cosas, de tener todo bajo control sin que nadie le diga nada. Yo sé que tú tienes esa experiencia. Yo sé que tú en algún momento has dicho: ¿y por qué me tienen que decir? ¿Y por qué me tienen que hablar? ¿Y quién se cree para decirme las cosas? ¿Y quién piensa que soy yo para que me tenga derecho a decirme qué tengo o qué no tengo que hacer? En algún momento todos nos hemos sentido de esa manera. ¿Sabes? Satanás sabía que esa era la manera más fácil de atacarnos. Cómo acudir a nosotros y hacernos pensar que nos estaba tratando mal Dios. Y entonces le dijo a Eva: con que Dios te dijo, pero... Y entonces inmediatamente el corazón de Eva y el corazón de Adán: oiga, si Dios es como injusto, Dios en realidad no quiere que nosotros tengamos las cosas bien. Y pues vino a continuación el pecado. Quiero que nosotros tengamos hoy, principalmente son 3 punticos en mi enseñanza. El primero es la ley de la venganza, y vamos a hablar de la protección del yo. Luego vamos a hablar de la ley del amor, y es la crucifixión del yo. Y en último término vamos a ver la muerte del yo. Esas 3 cosas quiero que tú te fijes, y vamos a verlos en un marco general, que es el título que le he puesto a la enseñanza, que es el darwinismo social. Ahora usted dirá: ¿y qué está hablando, pastor, que no lo entiendo? No se preocupe, para eso usted solamente présteme mucha atención. Y quiero que leamos la escritura, Mateo capítulo 5, versículo 38. Y fíjese en primera instancia la ley de la venganza. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este versículo es muy conocido, es interpretado y bueno, más bien se conoce como la ley del talión, en donde se supone y se entiende que si a mí me hacen, devuelvo. Se supone que el ser humano comprendió y entendió que esto significaba que nosotros teníamos la posibilidad de tomar revancha cuando nos habían hecho algo. Ojo por ojo, diente por diente. Para nosotros, en nuestro lenguaje y jerga popular de hoy día, sería: el que me la hace, me la paga. Usted me la hizo, usted me da, yo le devuelvo. Esa es lo que nosotros entendemos como la ley del talión, la ley de la venganza, que yo tengo la oportunidad y posibilidad de tomar revancha. Pero quiero que te fijes en algunas cosas importantes en esto. Primero, la ley del talión nunca fue dada como una posibilidad para que nosotros tomáramos venganza. No, la ley del talión fue instituida. Ese ojo por ojo y diente por diente fue instituido para que el castigo nunca excediera a la falta cometida. Y esto es muy importante. Cuando alguien cometía una falta, por ejemplo, y coloquémoslo ahí como dice el versículo, que de alguna manera le sacó el ojo a otra persona, el castigo no podía ser mayor a eso. No podíamos matarlo por eso. No, ojo por ojo, diente por diente. Si su falta fue un ojo, su castigo debe ser correspondiente ¿a qué? A un ojo. Si usted en un asunto le tumbó el diente al otro, pues el castigo debía ser ¿qué?
el diente. No, ahora le vamos a cortar la mano. Espere un momentico, que eso no tiene ninguna proporción. Eso es en primera instancia lo que estaba regulando Moisés, lo que Dios estaba regulando cuando se instituyó la ley del talión. Eso es la primera instancia. Pero en segundo lugar, la ley del talión no fue dada para las personas. Y eso es muy importante. La ley del talión fue dada para ¿quiénes? Para los jueces. Porque era el juez el que debía impartir justicia, no las personas. No era una persona la que tenía que tomar venganza por sí misma. Es más, toda la ley jurídica que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, entendemos que había un sistema judicial en Israel. Entendíamos que habían jueces y ellos eran los que debían determinar la sentencia. Bajo ninguna circunstancia, ¿quién? La persona, el hombre, no debía hacerlo. ¿Qué entendieron los fariseos? Lo que tú y yo normalmente entenderíamos: que usted me la hizo, me la paga, que ojo por ojo, diente por diente, que el que está quieto se deja quieto, y si no, le respondemos. Eso fue lo que entendió. Porque mire, y quiero hacer unas preguntas aquí: ¿qué es más fácil? ¿Quejarnos o tomar venganza? ¿Qué es más fácil? Tomar venganza. Porque cuando usted se queja, de repente le dice el otro: ay, mire tan llorón, va a decirle allá a quien, a su mamita, o a su papito, o al profesor, o al policía, ay, mírelo tan quejetas. Entonces es más fácil tomar ¿qué? Venganza. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o tomar venganza? Algunos dicen aquí perdonar. No, es más fácil tomar venganza, porque la gente no quiere perdonar. Ahora que tú y yo somos cristianos, pues claro, entendemos. Pero la carne, que dice que si usted me pegó una cachetada, espérese que se la voy a devolver. Porque ¿por qué es tan atrevido? Eso es lo más normal y lo más natural que haríamos nosotros. Y eso fue lo que entendieron ¿quiénes? Los fariseos. Por eso el Señor Jesús, en este versículo 38 y todo el sermón del monte, en realidad le está enseñando, bueno, sobre todo el capítulo 5, está enseñando cómo es que debe entenderse la ley. La ley no es como la habían entendido los fariseos. Y entonces él empieza a decirles a ellos: oyeron que fue dicho, pero yo les digo que es de otra manera. Ahora, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué para nosotros es más fácil tomar venganza? ¿Por qué para nosotros es más fácil quejarnos cuando somos agraviados en lugar de pasar por alto la ofensa? ¿Por qué cuando alguien te levanta la voz o te trata injustamente, tú inmediatamente tu reacción no es: no está bien, no hay problema, no interesa, sino por el contrario, ¿cómo me va a irrespetar a mí? ¿Qué le pasa? Igualado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto a nosotros los agravios personales? ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque está reinando el yo. Yo le dije hace un momento que nosotros teníamos que hablar y el título era el darwinismo social. Porque una de las circunstancias en donde se ve el yo reinando es precisamente en esto del darwinismo, que como se lo voy a explicar. El señor Charles Darwin planteó una teoría, la teoría de la evolución, pero sobre todo él hizo un gran aporte. El gran aporte que hizo el señor Charles Darwin fue que la selección natural es el mecanismo por el cual la naturaleza ejerce un proceso que no tiene ningún objetivo ni ninguna fin, es totalmente imparcial. Ejerce un proceso por el cual los más aptos, los más fuertes sobreviven, se adaptan a su ambiente y entonces va evolucionando la naturaleza. Eso es lo que planteó el señor Darwin en una manera resumida. Eso tuvo unas implicaciones. Las implicaciones que esto tuvo a nivel intelectual fue que entonces los filósofos y todos los políticos entendieron: si lo de la teoría de la evolución es verdadero, la sociedad siempre progresa. Siempre debemos progresar, siempre debemos ir de un estado inferior a uno superior. El pensamiento debe avanzar, vamos de un punto de ignorancia a un punto superior.
Socialmente, a eso se le denomina darwinismo social. Socialmente, los más fuertes son los que deben sobrevivir, los más aptos son los que deben estar en las posiciones, etcétera, más importantes. Los que son dignos de ser parte de la ciudadanía, de la sociedad, son los que se adaptan y han evolucionado con ella. Ahora, esto de la evolución es un asunto que no es de hoy día, esto es, y no se lo inventó Darwin, eso viene de mucho tiempo. Lo que él realmente estableció fue el mecanismo, la selección natural, la ley del más fuerte. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que la ley del más fuerte ha generado que las personas hoy ya no toleren nada, que las personas no consideren como algo valioso, como algo significativo ser calmado. No consideran como algo valioso o algo significativo dejar que la ofensa pase y no levantarse en contra de. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Que si alguien nos cierra cuando vamos manejando en el carro, ¿y por qué me cerró? Yo no me voy a dejar. O si estamos en el Transmilenio y alguien ¿cómo se dice? ¿Se cuela o se cola? Bueno, se roba el puesto más bien. se mete ahí. Y cuando pasa eso, en lugar de decir, nos sentimos tan ofendidos que, ¿qué le pasa? Porque el más fuerte es el que tiene que sobrevivir. Porque el más fuerte, el valiente, es el que tiene que subsistir. ¿Qué pasa en los colegios con niños, con adolescentes, en donde se supone ellos ni siquiera piensan en estas cosas? Ellos no saben ni qué es probablemente el darwinismo social, ni idea, pero sí actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque se legalizó el yo reinante. Y entonces el bullying, el niño que es calmado, que es juiciosito, y si tiene gafas y se viste así como la mamá le dice y lo peinan así ladito, el bobo, el tonto, y tenga su calvazo por tonto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que papás, profesores, es que es bobo. Es que lo que debiera hacer él es defenderse. Es que lo que debiera hacer él es una abeja. Para nosotros la cultura y el mundo dignifica y el mundo pone en alto, ¿sabe a quién es? A la abeja. Es que ese es un avispado. No, ese no hizo la fila, si vio que se robó el turno. Ese es un avispado. Y todos sabemos que eso está mal, pero como que nos parece chévere que sea así. En cambio, el que se aguantó la fila es que es mucho bobo. ¿Sí ve usted tan bobo? ¿Sí ve? Porque la cultura reinante es la del yo, el más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que validamos? El que sabe pelear, el que sabe alegar, el que no se aguanta nada. Es más, hoy a nivel político, ¿saben qué está diciendo? Que el que se queda callado y no aguanta nada es un ignorante. Es un ignorante. Es que mire, no usan. Y entonces le colocan el nombre del partido político o del caudillo político: bestia. El tal bestia, el tal bestia. Porque ¿qué es lo ideal? Proteste, levántese. La ley del yo reinante, la ley del más fuerte, la ley de que yo no me aguanto nada, la ley de que yo no voy a permitir que alguien pase por encima mío. Esa es la ley del yo reinante. Y eso se ve en todas las circunstancias. Mire, papá le dice al hijo: haga esto. Y el hijo como que toca decírselo 20 veces. ¿Y sabe cuándo hace caso? Cuando tocó imponer la ley del castigo. Que vaya, si no le doy juete, le amonesta la correa. Entonces ahí sí, bueno, por las buenas, ¿quién no? ¿Y por qué no va antes? Porque el yo se está levantando. Porque es que, ¿por qué me tienen que decir algo a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer y obedecerle a usted? ¿Acaso no somos todos iguales? Y entonces la ley del talión, la ley de la venganza, es una ley que todos nosotros en algún momento hemos aplicado, entendámosla o no la entendamos, porque es que el que me la hace me la paga. Usted me gritó, pues yo le grito más duro. Pues gritamos, a ver quién grita más duro.
Y ahora vienen las palabras del Señor Jesús en los siguientes versículos a decirnos una serie de cosas totalmente contrarias. Recuerde usted y yo, nosotros estamos en Dios versus el mundo. El mundo es eso, ¿sabe? Mire, yo he visto cómo mamás y papás menosprecian a sus hijos porque son nobles, porque son calmados, porque no están dispuestos a meterse en una pelea y los menosprecian. Como que, este sí es mucho a ver, y entonces las comparaciones, si fuera como su hermano, o si fuera como el vecino, mire que ese sí no se la deja. O puede que no hagan esas comparaciones directas, pero sí las hacen indirectas. Ay, el otro tan chévere que es, mire tan abeja. Mi hijo, bueno, ahí va el niño. Pero mire, el otro tan lindo. Como nosotros creyentes debemos confrontar toda la luz de la palabra de Dios, debemos colocar todo a la luz de la Escritura, debemos entonces mirar si lo que actuamos y como estamos viviendo corresponde a lo que dice la Escritura. Y entonces, ¿sabe cuál es la consecuencia de ese pensamiento, de ese darwinismo social? Uno, que no hay consideración por el débil. No hay consideración por el débil. Nuestras sociedades, todas nuestras sociedades, y en eso estamos de acuerdo, creyentes y no creyentes, saben que pasamos por encima del débil. Nuestra sociedad está constituida así: la ley del más fuerte, la ley del que más tiene, la ley del que usa y abusa del poder, porque no hay consideración del más débil. ¿Por qué? Porque hace 200 años aproximadamente se legalizó la ley del más fuerte. Se legalizó cuando se dijo que la selección natural es el mecanismo que se utiliza para que los seres evolucionen. Entonces vamos a hacer la ley del más fuerte, es necesario. Pero todos se han dado cuenta que eso no es lo correcto. Todos se han dado cuenta de eso. Y ahora se valoran las cualidades que manifiestan valor, fuerza, rebeldía. Eso sí es. Eso es lo que se valora hoy día. ¿Y sabe? Entonces el resultado de eso es, uno, el aborto de los malformados. Y vuelvo con el tema del aborto porque es que eso es una cosa, es válido. ¿Sabe por qué? Porque es que son seres que no se adaptan, no de que vienen malformados. Por eso hay que matarlos. ¿Sí sabía que esa es la justificación? Es una justificación venida de la selección natural. Espere, miremoslo si en el vientre está bien. No, le falta una manito, o tiene el corazón así, o tiene no sé qué. Eso no sirve. Saquémoslo mejor. Matémoslo. ¿Para qué? ¿Usted se da cuenta de las implicaciones que tiene esto? Pero la ciencia y todos estos científicos no ven esas consecuencias y no piensan que esto tiene sentido ni razón, ni que están vinculados. No, eso no tiene razón de ser, pero sí tiene toda la razón y todo el sentido y toda la lógica. Por eso para el mundo es lógico matar a un feto que viene malformado. No es que se va a morir definitivamente, y para tener esa carga, esa carga, así se habla. Así se habla hoy día. El bullying. Entonces el que es impedido físicamente, el que es cojito o que le falta algo, entonces le ponemos todos los apodos que hayan en el mundo. Y usted ha escuchado y probablemente ha participado. El darwinismo social es el yo reinante. Y el yo reinante se manifiesta en la ley del talión, en la ley de la venganza. Usted me la hace, usted me la paga. Usted me dijo, yo no me voy a quedar callado. ¿Por qué me tengo que aguantar? ¿Por qué? Y eso se aplica en todas las áreas. Padres a hijos, esposos, las personas con las autoridades civiles. Y ahorita vamos a verlo un poco más en detalle. Pero eso es lo que está sucediendo, el yo reinante. Ahora, dice el Señor Jesús, versículo 39. Vamos con el segundo punto de nuestra enseñanza. La ley del amor, la crucifixión del yo. Escuche esto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Venga, mire, esto es totalmente opuesto. Le dije hace un momento que ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Tomar venganza? Claro que sí. ¿Qué es lo más difícil? Resistir, dejar pasar al malo, que nos peguen en la mejilla y colocar la otra. ¿Qué es más difícil? Que nos obliguen a hacer cosas que no queremos y antes decir, bueno, usted me obligó, tranquilo, lo voy a hacer de buena voluntad y es más, le voy a regalar, le voy a dar ñapa. Eso es imposible. Es imposible que alguien nos venga a quitarlo de nosotros y nosotros tranquilos. Eso es más difícil. Pero es lo que el Señor Jesús pide acá. Pero antes de mirar las cosas que vienen a continuación y de explicarlas, es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto. Tenemos que pensar primero, estos versículos, ¿a quién fueron dichos? ¿A quién se les habló estos versículos? ¿A quién el Señor Jesús dirigió estas palabras? Y entonces el contexto revela, si usted mira ahí el capítulo 5, el versículo 1, el contexto revela que el Señor Jesús dice, se subió a un monte, a una colinita, y viendo a sus discípulos, a los que le seguían, les dijo, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados las bienaventuranzas. Así que este versículo en primera instancia no es para todo el mundo. Tiene que tener presente, esos versículos que siguen a continuación no son para todo el mundo. Esos versículos que vienen a continuación son para los discípulos de Cristo. Porque solamente uno que ha entregado su vida a Cristo, solamente uno que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, puede pasar por alto la ofensa. Puede no resistir al malo. Puede no aferrarse a las cosas materiales. Solamente uno que ha sido crucificado con Cristo y ha resucitado con Él puede hacer esto. Solamente uno que es así. El mundo, no. Por eso han surgido algunas interpretaciones de estos versículos en donde dicen, escuche, que esto que no resistáis al malo es argumento para que no haya policía, para que no haya ejército, para que no haya sistema judicial o penal, porque la Biblia dice que no hay que resistir al malo. Eso se sale de toda lógica. La Biblia no dice eso. Esto es un asunto que solo se aplica a quienes, a los discípulos de Cristo, y es más un asunto interior, espiritual. Y ahorita vamos a aclarar eso. Habiendo dicho esto, el cristiano entonces debe estar de acuerdo con que hayan, escúcheme, autoridades civiles, con que hayan autoridades penales. ¿Por qué? Porque el mundo está caído y Dios mismo ha constituido a las autoridades civiles, judiciales, como un mecanismo para controlar y ponerle un límite al pecado, a la maldad. Usted puede leer eso en Romanos capítulo 13, Primera de Pedro capítulo 2. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Solo los cristianos. Y ahora, ¿en qué sentido los cristianos deben aplicar esto? Y es en una evaluación directa de su yo, de cómo ellos están viviendo frente a su yo. Espiritualmente, internamente, ¿quién es el que gobierna? ¿El yo o es Cristo? A este punto es que se está refiriendo nuestro Señor Jesús. Y entonces cuando Él dice, no resistáis al malo, ahí en el versículo 39, está diciendo primero que para el discípulo de Cristo, para el Hijo de Dios, la venganza no es lo correcto. Tomar revancha no es lo correcto. Y para hacerlo más práctico, ¿sabes? Tú tienes que pensar en este punto en lo siguiente. Si cuando alguien te agrede, la respuesta que tienes es inmediatamente ¿y por qué se metió conmigo? ¿Y por qué me hizo esto? Tu yo está reinando. Porque es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Lo que no debe reinar aquí es ese espíritu de la venganza, es ese espíritu revanchista que a todos nos queda más fácil, que el mundo aplica más fácil. Mire, usted lo ha visto hace 20 días, no sé, todas esas protestas que hubo, porque hubo un abuso policial, y no estamos diciendo que no, que esté bien, pero el hecho como se levantó la ciudadanía
es esto que les estoy diciendo. Es que ¿por qué son tan atrevidos? Nosotros tenemos derechos. Eso es lo que predica y proclama ¿quién? El yo. El yo dice: si me tocas, me estás ofendiendo personal, íntegramente a mí, y eso no puede pasar porque yo me voy a levantar en contra de esto. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor Jesús coloca precisamente ese versículo después de la venganza para decir: no resista. Pero nuevo, reitero, no se lo está diciendo como una solución a la política. No lo está diciendo como el camino para que las personas, todas las personas del mundo lo vivan. No, los discípulos de Cristo, tú y yo. Y entonces la pregunta es: cuando te agreden, cuando vas en el Transmilenio y alguien te jaló y te empujó, un codazo, lo que sea, la respuesta que tienes es porque se está rompiendo la justicia o porque simplemente tú en tu interior te sientes vulnerado. Te sientes como: es que cómo se metieron conmigo. Y la respuesta a esa pregunta nos va a determinar entonces el equilibrio, porque también sería una cosa muy ilógica, escuche, que ahí el versículo dice que si alguien le pegue, entonces usted se deje y entonces no interesa. A ver, eso tampoco tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. ¿En qué momento entonces yo puedo levantarme y protestar? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Mire, recuerda que nuestro Señor Jesús fue llevado a la cruz, y durante todo la que le dieron latigazos y que lo maltrataron, ¿él abrió su boca? No dijo nada. Pero en un momento él sí protestó, y fue cuando un soldado le pegó porque el sumo sacerdote le hizo una pregunta y él le respondió: ¿con qué autoridad me preguntas esto? Y el sacerdote, el soldado, ¿qué hizo? Lo cacheteó. ¿Y sabe qué dijo nuestro Señor Jesús? ¿Por qué haces esto? ¿No sabes que golpeándome a mí estás violando la ley? ¿Por qué lo haces así? Entonces la pregunta es: ¿en qué momento yo puedo protestar o decir algo? Bueno, cuando la justicia y la verdad están siendo vulneradas. Ahí es momento de levantarse. En el Salmo 119, ¿sabe qué dice? Hay un versículo maravilloso en el Salmo 119, dice: tus palabras, tus dichos están siendo maltratados, así que es momento de levantarnos, es momento de ponernos en pie y no aguantarnos. Pero es porque se hace por la verdad, por la justicia, no porque yo me siento ofendido. El Señor Jesús pudo haber dicho: abusivo, usted no sabe quién soy yo, el Hijo de Dios, al tocarme, mire, hago así y ya lo pudo haber destruido. No, ¿sabe qué estaba defendiendo nuestro Señor Jesús? La ley, la justicia. Por eso habrán momentos en que sí tendrás que levantarte y podrás decir: no, esto no es correcto. ¿Por qué? O no permitir o detener algunas cosas que se están haciendo mal. Claro, ¿por qué? Porque se está rompiendo la justicia. La verdad está colocándose por el piso. Pero cuando lo haces solamente por un acto revanchista, cuando lo haces solamente por un acto en donde tú quieres ser validado y vindicado tú mismo, es que a mí no me pueden hacer esto, es lo que está mal. El yo está reinando. Dice el versículo 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabes? La razón para poner a pleito a alguien en estos tiempos podía ser una causa justificada, porque había, como hoy día, si usted pedía un préstamo de dinero, entonces le pedían una prenda o una garantía, empeño de que usted iba a pagar. Y en esos casos el pobre lo que podía y debía dar era su capa, no le podían quitar su túnica. ¿Sí? Su capa era como que una prenda no tan esencial, digámoslo de esa manera. Y entonces le decía la capa. Se colocaba como una garantía de que se iba a pagar la deuda. Y entonces lo podían a usted llevar a un pleito ante los jueces porque usted no quiso pagar. Entonces venga para acá la capa. O simplemente porque era injusto. Le colocaron ahí un pleito y venga, yo no he fallado, pero me quieren quitar. En cualquiera de los dos casos, el discípulo, el creyente, debe ceder. Escúcheme, debe ceder.
Ahora, en el primer caso, si usted no pagó, hermano, mire, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13? Que no tenemos que deberle nada a nadie, y está hablando de los impuestos. Dice el apóstol Pablo: paguen los impuestos, denle honra al que honra, honra, al que respeto, respeto, etcétera, etcétera. Y no deban a nadie nada, solamente el amarse los unos a los otros. Así que la única deuda válida que tú y yo deberíamos tener es el amor al prójimo. Eso es lo único que deberíamos tener nosotros. Entonces, si no hemos pagado, pues hermano, toca que pague. Y aquí dice: si alguien te pide, el versículo 40 dice, quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, pague más, restituya más, de más de lo que le están exigiendo, de más de lo que le están pidiendo. Y en el caso de que sea algo injusto, porque bueno, todos entendemos que es que si es justo, pues obvio me toca, ¿no? Tocó pues pagar. Pero cuando es injusto y te están colocando un pleito en el cual tú sabes que no has cometido ninguna falta, inmediatamente sale a relucir que el yo tengo derechos. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Pero viene nuevamente el ejemplo del Señor Jesús a decirnos y a ponerse de frente a nosotros. Si alguien tenía derechos, era nuestro Señor Jesús. Si alguien no merecía el castigo que recibió, ¿era quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Lo recibió. Y una pregunta: ¿reclamó sus derechos? Porque alguien podía, si alguien estaba injustamente condenado, ¿era quién? Él pudo haber dicho: ¿por qué me están dando latigazos? Mire todo ese poco de pecadores, a ellos sí, a mí no, porque mis derechos, la justicia tiene que reinar para mí. Pero el Señor Jesús dijo nada, se quedó callado. Y eso es lo que se pide al discípulo de Cristo. Mira, hermano, tú vas a atravesar por momentos en donde va a haber injusticia. La fila, estoy haciendo la fila, yo la respeto, estoy a 2 metros de distancia, pero llegó este avispado y se metió. Y no solamente se metió él, sino que metió con 4 más. ¿Qué es lo justo? Alegar. Eche para atrás, haga la fila. Pero al discípulo se le pide: si tu yo se está levantando aquí para convertirse en un alegato de derechos, de justicia, etcétera, da más, porque lo que necesitas es crucificar ese yo. Eso es lo que necesitas hacer. Y entonces la pregunta es: ¿estás muy proclive a reclamar tus derechos? Si eres una persona que está muy proclive a reclamar los derechos, es que es mi derecho y es que me están tratando injustamente, etcétera, 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 tienes que saber que tu yo está reinando y no, ¿es Cristo o es el yo? No pueden ser los dos. No es la ley del más fuerte. Y vamos a un ejemplo más. Aquí dice el versículo 41, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y entonces la costumbre tenían, el gobierno, el imperio tenía un derecho, el imperio romano, y era exigir a los ciudadanos del imperio llevar cargas. Entonces podían llevar, unos soldados tenían que llevar una carga, y entonces podía llegar ellos a donde un ciudadano y decirle, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo: hágame el favor, usted lleva esta carga 1 milla. Eso era lo obligatorio, 1 milla. Y después de otra milla tenían que escoger a quién, a otro, otra milla, después a otro, otra milla, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué incómodo es cuando nos piden las cosas que no queremos hacer. Qué incómodo es cuando la autoridad nos pide cosas que no queremos. Eso no es chévere. Qué incómodo es cuando el gobierno te dice: tienes que pagar. Viene todo el alegato. ¿Por qué? Porque nuestro yo se siente agredido. ¿Por qué me tienen que obligar a mí? Sacamos todos los argumentos que pueden haber, pero yo pago impuestos para que se lo roben esa partida de ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no sé qué, bla. Pero aquí está diciendo: si te obligan a llevar 1 milla, llevar una carga 1 milla, llévala 2. Y entonces las responsabilidades civiles del creyente deben ir más allá de lo exigido. ¿Qué quiere decir eso? Hágalo voluntariamente.
Hágalo voluntariamente. Mira, ahorita no es, no, y se lo digo porque esto, cuando yo estoy estudiando esto, yo soy confrontado y yo pensaba, uy, Dios mío, una cosa es enseñar y otra cosa es evaluar su vida, nuestra vida, mi vida, a la luz de lo que dice acá. Y ahorita como están bajando todos esos, ahorita cualquiera declara renta, hermano. Antes los ricos eran los que declaraban renta porque, uy, ya declaro renta. Y algunos por ahí yo veo que sacan en Facebook, hoy primera vez que declaro renta, como si fuera un orgullo. No, eso no es ningún orgullo. No es chévere. ¿Y sabe por qué no es chévere? Porque me están sacando la plata del bolsillo. Y yo no quisiera pagar eso. Y entonces me toca mirar a mí y ponerme a pensar, venga, ¿me toca a mí pagar o no pagar eso? ¿Y por qué? Pero eso, mire, cada vez están es para robarnos. Y fuera que se viera la plata en las obras y fuera, esos son los argumentos de uno. Pero ¿sabe qué es lo que está saliendo a flote? Mi yo. Y nuestro Señor Jesús nos dice, si te obligan a, hazlo voluntariamente. Hágalo con buena cara. Entonces yo pensaba eso y decía, Señor, bueno, vamos a pasar ese documento y ojalá no toque pagar nada. Ten misericordia. Pero hay que hacerlo voluntariamente. Y hoy día, mire, yo decía esto hace 15, 20 días, en que hay esa exacerbación contra la autoridad, contra la policía. ¿Cuál es tu reacción cuando te para un policía en el carro? Venga sus papeles. ¿Sabes qué es la respuesta más natural? ¿Pero qué he hecho? Y cuando uno dice qué he hecho es, venga, no me friegue, déjeme quieto, ¿por qué me molesta? Pero la actitud del cristiano es, claro, sí, Señor, con mucho gusto. Claro, y peor, usted no nos va a querer pasar si tiene algo que no esté en regla, ¿no? Pero nuestra respuesta natural y normal es decir, ¿y yo qué hice? ¿Pero yo qué estoy haciendo, agente? ¿Pero yo qué estoy? Esa es nuestra respuesta normal y natural. Pero el Señor Jesús está diciendo, así no deben actuar ustedes. Y el versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y qué difícil que es ser generosos. Qué difícil que es sacar de lo nuestro, de lo propio, y dar. Qué difícil que es. Porque nosotros, el yo cuando está reinando es totalmente egoísta, totalmente, todo lo que es de él es de él. Nada, nadie más, no voy a permitir que me quiten. Y si doy, un poquitico de lo que me sobra. Y el Señor Jesús está diciendo que nosotros debemos estar dispuestos a ayudar cuando tenemos la posibilidad. Al que te pida, dale. Y ahí lo interesante ahí dice, al que te pida, ahí no identifica una persona. A tus amigos, dales. A tus familiares que te caen bien, dales. A los que son chéveres, dales. No, al que te pida, me caiga bien o no me caiga bien, me lo pida de buena manera o no me lo pida de buena manera, al que te pida, dale. Igual con lo que hablamos ahorita de los deberes civiles. Me pueden pedir el favor, por favor paga sus impuestos, o decir, pague sus impuestos, es su obligación. Y yo ante eso simplemente tengo que decir, con mucho gusto, o estar dispuesto a actuar. Qué difícil que es esto si lo hacemos en la carne, ¿cierto? Yo sé que en su cabeza, en su mente está, uy, pero pastor, ¿esto? Y probablemente esos son de los versículos que más pasamos por alto. ¿Sabe qué dice? ¿Qué decimos nosotros? Yo soy manso pero no menso. Y eso es simplemente la manera de decir, mi yo sigue reinando, mi yo sigue ahí. Yo no me voy a dejar, ¿cómo me voy a dejar controlar de esto? Eso es lo que estamos queriendo decir. El yo sigue reinando, el yo sigue gobernando. Y entonces cuando tú puedes decir que la autoridad no es correcta, claro que en algún momento vas a decir, pero esto que se está haciendo no está bien. Y podemos desear que la autoridad civil se cambie, claro, pero hay que hacerlo por los medios legales. Toda esa violencia y todas esas cosas, eso no es lo correcto. Hay unas maneras de cambiar nuestras autoridades civiles, sí, claro, hay una manera de hacerlo.
Pero ¿por qué podemos vivir así? Porque si lo vivimos, o sea, si lo ponemos así nomás, hágalo así, uy, esto se pone una cosa imposible, porque ¿quién puede vivir de esa manera? Y entonces aquí es la muerte del yo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Escuche esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, morí. Dice el apóstol Pablo: yo morí. ¿Tú has muerto? La única manera en que puedes morir es que entregues tu vida totalmente a Cristo. Si tú no eres creyente y quieres hacer las cosas como corresponde, necesitas entregar tu vida a Cristo. De lo contrario, no resistir al malo, hacer las cosas voluntariamente es imposible. ¿Hacer esto? No nos aguantamos, punto. Solamente el discípulo de Dios, solamente el que ha sido transformado, el que ha sido cambiado en su interior, el que ha nacido de nuevo, escúcheme, es el que puede llevar a cabo esto. Así que tu preocupación no debe ser me tengo que aguantar eso, no, esa no es tu preocupación. Si algo tienes que pensar aquí es evaluar: ¿mi yo está muerto? Y mira el ejemplo de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó esto, ni se aferró a esto, sino que se despojó. ¿Sabes qué hizo nuestro Señor Jesús? Murió a su yo. ¿Cuál era su yo? Pues estar sentado a la diestra de Dios Padre, reflejando su gloria por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero Él no pensó en sí mismo. Se despojó, se humilló. Y si tú quieres que tu yo muera, necesitas colocar a Cristo en tu corazón. Eso es lo que necesitas hacer. No es aquí, el paso no es necesito ponerme a pensar un momento en qué tengo que dejar de hacer. No, el punto es aquí: mi yo está muerto. Y entonces, unas preguntas como para evaluarnos. ¿Cómo reaccionas frente a un agravio? ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas cuando la gente habla mal de ti? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando te dicen tiene que hacer eso? No, pero es que me tiene que pedir el favor, porque es que si no. ¿Cuál es tu reacción? Cuando defiendes un derecho, ¿lo estás defendiendo porque es que, perdón, la verdad se está dañando, o simplemente porque es que me están vulnerando a mí? ¿Cuál es tu reacción? El cristiano no puede vivir conforme a los modelos de este mundo. Debe ser totalmente diferente, totalmente distinto. Pero para poder ser totalmente diferente y distinto, tú tienes que haber nacido de nuevo y estar en constante evaluación. Ponte en pie y vamos a orar. Yo estoy seguro que todo lo que hemos hablado en este momento de alguna manera ha tocado tu corazón, de alguna manera ha tocado tu vida. Y a los que están aquí en este momento deben pensar: oiga, ¿quién está reinando en mí? ¿Mi yo? Mire, y un ejemplo, yo sé que esto pasa en otras iglesias, no en Bendición Abundante, eso por fin lo puedo decir. Pero cuando están allá en la entrada, ay, ¿por qué me tienen que hacer filas? Déjeme entrar. ¿Pero por qué? ¿Y ahora por qué pusieron horarios de llegada? ¿Y ahora por qué toca inscribirse? Si el COVID no existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Cuando actúas así, tu yo está reinando. Ese es tu yo el que está gobernando. Es ese. Y no es Dios. No es el espíritu verdadero cristiano el que está reinando. No.
Ay, pero ¿por qué me dicen esto? ¿Y por qué me trataron de esa manera? Ay, pero ¿por qué? Es tu yo el que está reinando. No es el Espíritu de Cristo. No es el Espíritu de Cristo. ¿Sabes? Un consejo. Cuando te agredan y te ofendan, no te defiendas. Pero cuando agreden y ofenden a otro, defiende. Porque ahí sí estás defendiendo la justicia. Ahí sí lo estás haciendo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas esta mañana. Te pido, Padre, que nos ayudes a morir, a crucificar ese yo. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a poder vivir como tú. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor de los cielos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que podamos morir y crucificar el yo y no vivir conforme a los estándares y modelos de este mundo. Te lo pido, Señor, por favor, por favor.